Entré en esto de Evangelio Limpio porque nunca he considerado la iglesia como un negocio. No entiendo la iglesia como un negocio, aunque el fundamento principal desde los romanos, los católicos y la fundación de lo que es el proceso de fe en cuanto a los pentecostales, en cuanto a los que son los protestantes en el mundo, tiene un alto arraigo y un largo alcance de negocio. Por eso se crearon los concilios y luego de los concilios se derivan las iglesias como ventorrillos o bodegas que envían el diezmo de diezmo para que los concilios guarden una base fundamental, se enriquezcan y sobre todo se sobrepongan a cualquier punto o aspecto de lo económico. Usted sabe que los concilios son multiquintillonarios, son unos billonarios que ya tienen un sello y lo venden, lo circulan, lo protegen, lo negocian y lo agrandan con el nombre de la institución por la cual ellos trabajan, viven, devengan un salario y sobre todo están formalmente comprometidos a llevar ese nombre a cabo, ya sea Asamblea de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Pentecostal de Jesucristo, el MI, Iglesia de Dios. Todos esos concilios tienen un fundamento y una forma, y su base principal es que todos trabajan con el diezmo de diezmo. Son pentecostales que saben bien cuál es el fruto del trabajo de la gente que diezma y ofrenda para que ellos reciban en la casa matriz el diezmo de diezmo. O sea, el funcionamiento de la iglesia como negocio nadie lo puede despintar. No es la palabra que Jesús usó. Yo en los negocios de mi Padre justo que también esté. Hablaba de los negocios espirituales, de la salvación de almas, de la predicación, de la promesa de Jesucristo de salvación, del contraste que existe en cuanto a lo que es la atadura, la maldición, la mentira y el negocio económico. No, Jesús no habló de ese negocio. El negocio del cual Jesús habló es el negocio de las almas. No es el negocio del diezmo, no es el negocio de la ofrenda, no es el negocio de los pactos, de los income taxes, no es el negocio de las primicias, no. Jesús habló del negocio de las almas, aunque estos delincuentes incriminadores, estos perros del altar, estas basuras humanas y estas prostitutas hablando de mega melodías y hablando de mega impacto y hablando de mega iglesias y hablando de mega senos, de mega nalgas, hablando de megalabios, hablando de megaboctos, hablando de toda la basura que quieren traer al altar los ladrones y las prostitutas de altar en estos días, con títulos de profeta, profetisa, evangelistas, con títulos de apóstoles, querubines. Mire, Jesús no habló de ese negocio. Jesús no habló del negocio de quitarle tierra a nadie, de embrutecer a nadie, de abusar de nadie, de desconsolar, desalentar, perseguir, pisotear, arrebatar nada a nadie. Esa es la transversalidad que le han dado ellos a la palabra de Dios. Le han volteado el significado. Cuando Jesús dijo esa palabra, de nuevo, se refería al negocio de las almas, no al negocio de estos delincuentes. El tema de hoy es bien intrigante porque me reuní hace un momento con un gran evangelista, comimos juntos y discutíamos la cuestión de la pequeña ofrenda de la viuda, discutíamos la cuestión de cómo se sanaba la gente con la sombra de Pedro, discutíamos la pregunta del centurión al ayudante: ¿a qué hora se sanó mi hija? A la hora que el sol ya estaba bajando. A esa hora fue que Jesús le dijo: ya vete a casa que está sana. A la hora se medía el tiempo, el momento se medía por los astros, por el sol, por la luna, por el amanecer. Y entonces hablamos de esos temas profundos que pertenecen a los negocios de nuestro Padre, hablando de Dios,
porque cuando se camina, se debe caminar hablando de Dios. La gente te va a decir loco. Cuando se adora, se debe cantar música para Dios. Cuando se promete, se debe prometer en nombre de Dios. Cuando se cumple, se debe cumplir en nombre de Dios. Cuando se vive, se debe vivir en nombre de Dios. Se debe comer en nombre de Dios. Se debe dormir en nombre de Dios. Y se debe salir de la casa siempre cubierto en nombre de Dios. Yo le decía al evangelista que cuando yo no conocía a Cristo, uno de mis sueños era comprar un chaleco antibalas, llegar a los lugares donde tocábamos, llegar a los lugares donde amenizábamos fiestas, cuando viajábamos, siempre tener conmigo el chaleco antibalas. Chaleco antibalas en aquella época costaba $900, $1,000, hoy cuestan $1,200, $1,300, pero en aquella época ese era el precio de un chaleco antibalas. Y cuando tú pululabas mucho en los clubes y en los barrios, principalmente en Santiago y en la capital dominicana, tú querías sentirte un poco protegido. Y una de las soluciones que me daban siempre la gente que caminaba con nosotros es: no podemos llegar a ese barrio, a Gualey, a Guachupita, a Los Jobos, no podemos llegar a ese barrio en Las Cañitas, no puedes entrar definitivamente al Ensanche Bolívar, no puedes entrar al Guaricano, no puedes si no tienes un chaleco antibalas. Ese era el sueño de muchos de los que querían protegerse. Y después un predicador en una campaña dijo que el mejor chaleco antibalas para todo aquel que anda en la calle y en el miedo se llama la sangre de Jesucristo, porque no hay bala que llegue, no hay maldad que te sofoque, y mucho menos no hay sombra de muerte ni de miedo que te haga sentir como que ya perdiste la batalla, porque el que camina con Cristo, la gente le pasa por el lado y no lo ve. Las balas son disparadas y no le pegan. Los maleantes caen de rodillas con el machete cuando el predicador levanta su mano y le dice: en el nombre de Jesús yo te perdono. Y el maleante cae y no sabe qué rayo lo que le pasó, no conoce de dónde vino una fuerza enorme, así como llegan los ángeles y con un solo alarido tumban a cualquiera. Con el movimiento de los alas también pueden tumbar multitudes. Chaleco antibalas, nada de eso funciona. Si te vas en la calle y te vas a comprometer con la muerte, si caminas en valle de sombras de muerte, tienes que saber que si no tiene el resguardo de Jehová, si no tiene el resguardo de Jesús, si no tiene el resguardo del Espíritu Santo, si no estás caminando con Dios por lo claro, no hay chaleco antibala que te proteja. El apóstol, el obispo, el evangelista, el profeta de hoy tienen que saber eso, que aunque ellos se sientan y hablen y digan que están con el poder de Dios, avergonzados caen cada vez que le pasa algo, se caen de la tarima, le dan una pela, los empujan, lo escupen, lo tratan como nada, porque el Espíritu Santo sabe que ellos no son realmente de sinencia celestial y que allá arriba en el cielo no lo conocen. A Pedro y a Pablo sí lo conocemos, pero a ustedes no, bandido. Y le dieron una tanganá, le dieron una tonga de pela, de fuetazos. Los ultrajaron. ¿Por qué? Porque no venían de parte de Dios. El chaleco antibala mundano no le funcionó, como dice el evangelista Choti. El chaleco antibala mundano no le funcionó. No andan en los negocios de nuestro Señor. Porque cuando dices que tú andas en los negocios de Cristo, en los negocios de Dios, no tienes que forzar el mingo para que las cosas sucedan. Dios es el del cielo, el que controla todo en lo terrenal, y Él sabe quién forma parte de su ejército, quién trabaja para Él, quién está diciendo la verdad, quién está ayudando, quién ama realmente a las almas y quién se sacrifica para que no sean engañadas por Satanás el enemigo. Ese ha sido nuestro tema de hoy, hermano. No hace falta chaleco antibalas, no hace falta protección de hombre, ni de nombre, ni de político. Lo que hace falta es que te conozcan en el cielo. Que te conozcan en el cielo
y te meterás a esos barrios y podrás predicar tranquilamente y aguantarás amenazas e inclusive persecución, inclusive robo, abusos, todo eso que se dan en la fe, en el evangelio de hoy, son dardos para que tú entiendas que si se te conoce en el cielo, vas a decir como el americano, don't worry about, yo trabajo para Dios y Él sabe que la promesa es, trabaja para el Señor y olvídate del resto. Trabaja para Él, es una promesa bíblica. Encárgate, ocúpate en los negocios de mi Padre y verás que en los negocios de mi Padre ocupado, Él te paga y paga bien. Él te paga y paga bien, ocupado en los negocios de mi Padre. Así estamos. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Yo soy César la Antigua en este podcast, en nuestra emisora de radio, que estamos trabajando para un mejor funcionamiento. Se llama ARN Noticias Información, una codependencia de Radio Espiritual Mundial, en vivo y en español desde la ciudad de Nueva York. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Como yo no monetizo, como no sé si te da la gana de apoyar el canal, suscribirte, dejarme un comentario, dejarme un like. Si lo haces para Dios, porque yo no hago negocio, yo no recibo dinero ni de YouTube, ni de Facebook, ni de WhatsApp. Yo no estoy monetizando la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo es predicándola tal y como Él me la da. Si quieres suscribirte, si quieres apoyarme con un like, eres bienvenido. Si no, mi hermano, sigue caminando, manteniendo ladrones, abusadores, entregándole ofrenda a hijos del diablo, que no le duele el pueblo cristiano.